Cordial saludo, soy Paola Gutiérrez, ingeniera de sistemas, magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. Continuamos con el contenido temático de nuestra materia comunicación de datos. En nuestra quinta unidad comenzamos a ver el diseño de una red de comunicación, instalación, configuración de los datos. Entonces, verifiquemos primero dentro de las redes de conmutación en una colección de nodos interconectados a través de los cuales podemos verificar el dato origen y el dato destino. Así es como nosotros debemos verificar los nodos o estaciones de servicio a nivel host para poder determinar los procedientes de cada estación y el origen en el que se encamina cada uno de ellos por nodo. El diseño de una red depende mucho de la infraestructura a nivel económica y lógica empresarial que la empresa pues tenga en mente para su diseño. Una red informática como tal es un conjunto de equipos o dispositivos que están interconectados entre sí a través de cables, señales, ondas, objetos para compartir información. Esos objetos pueden ser archivos, imágenes, tablas, documentos, diferentes recursos como impresora, grabadoras, reproductores, altavoces y acciones tanto como para acceder al servicio de Internet como para acceder a los servicios de un servidor o correo electrónico que nosotros tengamos dentro de la compañía. Entonces, pensamos más en la lógica de la empresa y para la sostenibilidad de las mismas. Entonces, viene un interrogante a nosotros y es ¿para qué nos sirven las redes informáticas y en dónde las encontramos? Pues normalmente las redes tienen que ver con un papel muy importante en nuestro día a día. Se ha vuelto actualmente como un uso primordial dentro de los entornos laborales y comerciales, incluso en lugares públicos. Tal como hemos explicado, además, la información de las redes permiten compartir una serie de elementos y recursos a nivel de hardware. Es decir, que si los ordenadores tienen un dispositivo conectado como una impresora, lo pueden usar todos los equipos y la controladora por medio del software permitirá que algunos programas estén clasificados de acuerdo a un orden para poder tener un uso normal y un ordenamiento dentro de la red. A nivel empresarial, las redes informáticas son un sinónimo de eficacia, eficiencia y productividad, ya que es la forma más rápida y sencilla dentro de su implementación para compartir contenidos o datos entre los diferentes compañeros a diferentes departamentos o áreas administrativas. Las redes también involucran una útil variación de instalaciones públicas y centro de formación en diferentes entidades o instituciones educativas, colegios, bibliotecas. Por lo tanto, se hace bastante útil. Ahora, ¿qué elementos son necesarios para instalar una red informática? Las redes de computadores están conectadas tanto por hardware y por software. Los elementos están formados directamente por hardware, que son equipos informáticos, los cuales deben tener en sí una tarjeta de red, routers, repetidores y medios de interconexión para estaciones de trabajo o servidores. El software se incluye dentro de ella los controladores que permite en sí validar los procesos de gestión a nivel de desarrollo y a nivel de gestión de administración de esos recursos. Por lo tanto, es quien nos da la premisa de manejar adecuadamente los recursos dentro de los elementos. Por lo tanto, estas interconexiones de estaciones con el software permite tener un mejor ordenamiento y poder llamar las características que deben tener en cada host. Los principales elementos para instalar en una red informática son, primero, tener una tarjeta de red. O sea, por sí sola no se van a poder conectar. Ellas requieren de un dispositivo electrónico que permite esa interconexión entre diferentes ordenadores o máquinas. Su aspecto puede variar. Por ejemplo, la tarjeta de red de un ordenador en una placa electrónica promueve dentro de la placa madre unas características a nivel de
de los ordenadores y conecta el resto de los componentes en un sistema de memoria, microprocesador o disco duro. Hoy, hoy en día existen diferentes tipos de tarjetas de red según la velocidad que soportan, pero estas tienen que ver de manera equivalente con la board de cada máquina. Los protocolos son los que trabajan en un tipo de red que forman parte habitual dentro de las tarjetas Ethernet. Las tarjetas inalámbricas y las tarjetas Token Ring. Dentro de las estaciones de trabajo, pues deberíamos ver que la workstation de cada uno de los elementos de la tarjeta de red esté directamente involucrada, conectada directamente a la red y convirtiéndose en nodos para módulos de esta misma red. Estos equipos pueden ser computadores personales, tablets, celulares, procesamiento de hojas de gráficas, superiores a equipos de escritorio o personal. Otro podría ser el servidor. Los servidores son ordenadores, pero con una serie de características distintas a los ordenadores o estaciones de trabajo, ya que puede contener archivos de texto, imágenes, videos, tiene que procesar mucho más información a nivel de programas informáticos, bases de datos, tiene un comportamiento distinto al resto de los equipos de la red. Por lo tanto, estos tipos de servidores a nivel de servicios de archivos, de correo, de almacenamiento, de fax, de manera coloquial, un servidor funciona como cerebro a nivel de toda la red informática. Actualmente, muchas empresas contratan un servidor en la nube para que precisamente se pueda trasladar esa herramienta de servidores virtualizada, mejorando la funcionalidad y de pronto ocupando sus espacios físicos en otro tipo de oficinas. Los repetidores, en este caso, son elementos necesarios para instalar una red informática. También se encuentran repetidores de dispositivos que permiten mejorar la señal de red inalámbrica. Los repetidores se conectan de manera inalámbrica en su funcionamiento y es mucho más sencillo porque reciben la señal de equipos y la emiten amplificando la señal para cubrir todas las distancias amplias. Los puntos de conexión o los llamados bridge son puentes de red o dispositivos que permiten conectar dos o más redes. Estos dispositivos se constituyen bajo el estándar del IEEE 802.11 a partir de los remotos o las conexiones inalámbricas locales un poco más extendidas. Los routers o enrutadores son los elementos de sistema de redes encargados de transmitir la información por diferentes rutas. Gracias a las direcciones IP, permite que la máquina mande el paquete de datos por un camino distinto. Los routers son los encargados de manejar más rápida la distribución de la información por medio de los puentes o switch que permiten que los dispositivos inteligentes puedan variar por diferentes interfaces y que puedan controlar las redes directamente a través de ellas. Los concentradores o los hubs son los encargados de instalar una red informática para que el hardware dentro de la parte de red informática sirva para conectar otros equipos entre sí. Su objetivo, en primera instancia, es recuperar esos datos que se ingresan en un puerto y después se envían al resto de los puertos. De ahí se ven avances de acuerdo a la denominación repetidor de multipuertos. Bueno, ¿qué deberíamos tener en cuenta para poder formar nuestra red informática o nuestra red convencional? Que necesitamos entender primero qué es una PAN, una red de área personal. Son redes conformadas por dispositivos utilizados por una sola persona, como lo veíamos en los tipos de red. La LAN, que es una red de área local, es una longitud entre los nodos de dispositivos que se forman y no deben exceder, perdón, los 5 kilómetros. Las LAN funcionan a través de la Ethernet y permiten el intercambio de datos de recursos. La red de área metropolitana son redes pensadas para cubrir precisamente espacios más amplios a unas buenas velocidades y que se pueden implementar en su mayoría en lo mejor que se podría hacer con fibra óptica.
La función de la de la MAN es interconectar diversas o pequeñas redes locales a una alta velocidad. Las CAN de campus de área local, pues son redes que permiten mantenerlas limitadas y es posible conectar velocidades a dispositivos de áreas concretas, como los campus universitarios, las zonas portuarias, las bases militares. La WAN, la red de área extendida, son redes de extensión para ampliar la cobertura entre áreas o regiones distintas. Funcionando a través del router, se escoge un trayecto más propio para llegar a cada nodo de la red. Internet puede considerarse una de las redes de este tipo. El punto a punto o el 2 o el P2P son redes que permiten como características que cada cliente y servidor tenga centralizada o descentralizada la información. Importante tener en cuenta que en todas cabe aclarar que es indispensable el uso de la red para facilitar la comunicación en diferentes dispositivos. Por lo tanto, tenemos en cuenta el claro ejemplo de lo que vemos acá. El canal de servicio, las diferentes estaciones, los servicios de firewall a nivel de cortafuegos. Pero también hay red de conmutación de circuitos. Se denomina red de conmutación de circuitos a una red en la cual está dedicada y exclusivamente dentro de un tipo específico de circuito temporal para la transmisión de un dato extremo o de dos puntos. Por lo tanto, es un nodo de central telefónica, ¿sí? Y los otros, aunque varían en rutas posibles, solamente puede hacerse a una extensión de llamadas. La red de conmutación de circuitos también como cronograma funciona con diferentes fases de desarrollo. La primera es el establecimiento de la comunicación, verificando el dato origen, el dato destino, la petición de la conexión, la transferencia y la liberación de la misma. ¿Cuáles son los inconvenientes de ello? Que dentro de la capacidad del canal de aprovechamiento no se envíen directamente los datos, que el origen y destinos debe transmitirse a la misma velocidad. Corren el riesgo de que se congestione la red por el número de canales porque no es limitado. Y la condición a nivel de conexión de consumo de muchos recursos en la red. La instalación y configuración de los datos. Entonces, ya como bien lo apreciamos hace un momento dentro de la configuración e instalación de una red, es importante tener en cuenta los elementos, ¿sí? Los materiales y lo que ellos pueden llegar a tener dentro del proceso de gestión. Importante que nosotros nos vayamos directamente por digamos, los parámetros básicos de seguimiento, de tal manera que podamos determinar cómo podríamos hacer esa instalación, esa configuración. Esta instalación y configuración permite que efectivamente podamos replicar la configuración de manera pertinente. Vamos a ver algo en lo cual nos va a dar una claridad frente al desarrollo de la misma. Entonces, vamos a mirar cómo es la instalación y configuración de una red de área local. Entonces, en este caso, tenemos que la instalación debe tener una serie de condiciones, es decir, hay varios equipos en una red doméstica. La conexión de varios equipos de una red puede ser formada a partir de compartir una serie de recursos dentro del hogar. Este documento puede ser unas instrucciones para configurar y compartir carpetas dentro de una red, de pronto variar dentro de la conexión varios equipos de una red para formar y compartir archivos dentro del hogar. El documento también ofrece unas instrucciones para configurar carpetas y, bueno, unas configuraciones necesarias.
la instalación de una red. Entonces, las computadoras y dispositivos deben conectarse o comunicarse entre ellos para acceder al Internet. Determinar qué tipo de red vamos a necesitar. Entonces, para una red de área local, lo más pertinente para la conexión es a través de la Ethernet por la IEEE, en donde nos especifica la conexión de computadoras con un router o un módem y probablemente conseguir un conmutador para poder expandir la cantidad de puertos y hosts que se van a extender a ella. Crear una red inalámbrica se podría llegar a tener también, donde la transmisión de la red puede llegar a generarse de acuerdo a la cantidad de routers que vayamos a colocar. Es pertinente que dentro de la red funcione inalámbricamente, sin embargo, pues la configuración tiene que darse de acuerdo a ello para que accedan a su respectivo puerto. No podemos conectarnos a dispositivos inalámbricos a través de switch si estos no están adaptados de esa manera. Es necesario que primero físicamente se adapten los dispositivos para que puedan ser conectados y sean legibles dentro de la red. Todos los dispositivos de la red deben tener acceso al Internet. Entonces, si eso se requiere, necesitamos verificar dentro del módem y las disposiciones que tiene el proveedor de servicio de Internet para darnos una IP pública en la cual nosotros podamos acceder a una dirección pública de acceso a Internet. Debemos medir las distancias, es decir, todos los dispositivos deben tener una distancia no mayor a 100 metros para que el punto de extensión de distancia no se nos vaya a perder la información por datos y voz. Tener en cuenta las necesidades a futuro, es decir, que podríamos llegar a acoplar o añadir dentro de la misma red que no nos vaya a generar tanto conflicto dentro de su implementación. La configuración de una red LAN, entonces inicialmente tomamos los RJ45 de las diferentes instalaciones, verificamos el modem que requerimos o el switch que nos va a ayudar para poder colocar ese desarrollo de implementación, tener los determinados equipos de conexión, el switch como multitoma y el aprovechamiento, por ejemplo, de un proveedor de servicio de Internet. Entonces, lo primero es verificar las tomas de red. Utilizamos conectores de sobremesa para la red de área local a través de la creación de una red LAN, donde podamos compartir archivos, impresoras y demás. Luego, por otra parte, verificamos en el portátil que se tenga las adecuaciones de las direcciones IP acordes, por ejemplo, IP versión 4, para determinar qué dirección IP le vamos a colocar a esa primera PC. Luego, mediante un dispositivo, podríamos establecer una conexión de Internet a través de un dispositivo PDA o puede ser un móvil debido a la LAN, a la red LAN, podríamos ahorrarnos un hub o un switch si tenemos de pronto configurada un equipo, en este caso completo, de sistema operativo XP y comenzamos a hacer el desarrollo de la instalación. Entonces, lo primero es verificar las direcciones IP y el DNS que vamos a ocupar. Esto se puede configurar si nuestro equipo principal va a funcionar como servidor y este servidor va a tener un acceso a un hosting o a una cuenta de correos de dominio o tiene algún protocolo específico para su configuración. Entonces, si es así, le configuramos el DNS. De lo contrario, no hay necesidad de obtenerla. En el segundo paso de la conexión, pues verificamos que la red esté proviviendo la señal de Internet y la señal inalámbrica. ¿Para qué? Para darle aprovechamiento a nuestras demás tarjetas. Entonces, comenzamos a configurar una dirección IP con una IP clase C, podría ser y luego de ella le vamos colocando la máscara y la puerta de enlace.
Posterior a ello, verificamos que la tarjeta de red sí esté tomando la dirección IP que nosotros le colocamos. Validamos que esté dentro de las conexiones de red viables para nuestras máquinas. Configuramos la tarjeta de red 2 y así sucesivamente con cada una, verificando la instalación de la tarjeta de red, que tenga el driver para poderla conectar y que específicamente se tome bajo el mismo dominio de la primera dirección IP por sus 3 primeros octetos. Luego nos vamos a la verificación de la conexión inalámbrica, de tal manera que podamos contribuir a alguno de los nombres de la conexión y el cifrado de la conexión. Luego miramos si la ventana dentro de la conexión tiene las opciones equivalentes al HOT, a la AP y a la infraestructura. En el tercer paso ya verificamos dentro del PDA las diferentes conexiones inalámbricas que podemos tener como Bluetooth para poderlas tener también asequibles a ese proceso. Luego nos va a pedir que asociemos un dispositivo, lo asociamos y lo conectamos y le damos su configuración, de tal manera que vayamos por un puerto de comunicación. Ahí estamos verificando el controlador para el Bluetooth y verificamos que efectivamente se tenga la conexión. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta todos los pasos. En primera instancia, conectar muy bien los equipos, validarlas por medio de un PIN o un PIN extendido. Nos podemos verificar si realmente la conexión está dada bajo los parámetros que nosotros le dimos como configuración. Luego nos vamos a verificar específicamente pues que realmente existan esas comunicaciones. Recordemos que las redes de conmutación de mensajes puede llegar a tener un almacenamiento y un reenvío de mensajes de una manera técnica. Primero de punto a punto para verificar dentro de la parte estática si en virtud de los datos el mensaje se puede enviar de nodo a nodo o nodo intermedio, hasta que posteriormente se pueda enviar a un nodo destinatario. El nodo intermedio se encarga de verificar la integridad del mensaje antes de transferirlo, del modo que pasará a un siguiente nodo para poder verificar si el mensaje fue leído. Cada mensaje debe incluir una cabecera de dirección destinatario, es decir, pasará por todos los caminos, pero solamente le va a llegar a quien le interese. Las redes de conmutación de mensaje podrían llegar a determinar, en primera, el mensaje que yo voy a dar. Segundo, el almacenamiento del reenvío. Entonces, normalmente lo que hago dentro de una primera estación es enviar el mensaje. El mensaje pasará por todas las estaciones o escogerá de pronto el camino más corto que tenga para poderlo llevar. Sin embargo, a pesar de las diferentes estaciones por las que pase, el paquete no se puede destapar hasta que llegue al destino que yo requiero. Aquí estamos viendo que efectivamente él verifica dentro del nodo cabecera los datos, verifica el almacenamiento del reenvío, nuevamente la cabecera de los datos, y luego verifica dentro de la cabecera de los datos si fue enviado respectivamente la información. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta que dentro de la conmutación de los mensajes, yo debo conocer dentro del proceso de distinción para la valoración del mismo, que efectivamente debo tener unos elementos necesarios para que se comporte de esa manera y que en su efecto yo no puedo tener de pronto eh, la mala práctica de dejemos así o esperemos a ver si funciona. No, yo siempre voy dentro del proceso con un acompañamiento que es el conocimiento. Puedo que en este momento no tengamos la experiencia, ¿cierto? Porque estamos conociendo, pero el objetivo es que realmente yo tenga la ética profesional de entregar un trabajo bien hecho. Sin duda alguna, cuando nosotros tenemos en cuenta cuáles son los componentes de red que van a tener eh,
que verse dentro de un sistema de gestión, pues vamos a ver aún más las necesidades a las cuales yo debo llegar a suplir. Componentes, sabemos que tenemos un servidor de archivos o impresión, por ejemplo, que estos deben tener unas características específicas, por ejemplo, que debe proporcionar almacenamiento, compartir al resto de máquinas en una red centralizada que permita y disponga de la lectura del código de barras, por ejemplo. Dentro de los equipos usuarios se trata de que el equipo esté todo el tiempo mostrando, además de la etiqueta, el escáner de lectura para el pensamiento de las ventas y las operaciones que yo desee hacer para el almacenamiento y control de esa información. Pero si ven que no es mi necesidad, es más la necesidad del usuario, la lógica de negocio. Las necesidades de comunicación más detalladas es permitir de pronto la compartición de los recursos. O sea, si yo estoy creando una red, es porque necesito un servidor que permita el aprovechamiento de esos recursos para acceder, para tener terminales y asimismo generar una serie de incidencias y solventar una serie de necesidades que se requieren dentro del mismo procesamiento. Por otra parte, las aplicaciones compartidas mm, requerirá una adquisición de productos de software que simplemente se hacen necesarios bajo la licencia o lo que resulta más económico. Existen diferentes tipos de implementación en la red LAN de acuerdo a las especificaciones de comunicación. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? El tipo de tráfico. Entonces, se trata realmente de verificar las frecuencias y las longitudes que yo voy a manejar en periodos de efectividad en su proceso. Por eso es que decimos acá que si yo tengo en mente bien estructurado cómo va a ser mi red, pues de alguna manera puedo detallar el tipo de red que voy a hacer, LAN, y la topología. La topología, sin entrar en detalle, no justifica que hagamos una utilización de recursos a nivel de materiales, de conexiones, entre las cuales, pues, el servidor y la terminal van a tener un tráfico que no pueda soportar o que sea muy alto. O sea, no tiene chiste que nosotros pensemos en conectar y ya, sino que más bien pensemos en cómo le damos esa fiabilidad y esa buena práctica de guía al usuario para que efectivamente tenga su servicio pues bien dentro de los parámetros normales. Ahora, si vamos a utilizar un proveedor de servicio de Internet, lo más importante es verificar cuántos equipos vamos a tener y cuánto debemos contratar con el proveedor de servicio de Internet, porque ellos nos garantizan un porcentaje de subida y otro porcentaje de descarga. Por lo tanto, verifiquemos con el proveedor de servicio de Internet cuánto me podría dar, sabiendo que la tasa mínima de un punto a punto es de 10 megabits por segundo, lo cual equivale a que satisface las necesidades perfectamente si son un equipo, pero si son más equipos, entonces ya tendríamos que pensar porque es que si nosotros vamos a hacer una red de área local, pero voy a conectar unos equipos a nivel físico y otros a nivel inalámbrico por Wi-Fi, pues tengo que pensar en la posibilidad que se van a conectar más usuarios, aunque yo no los vea conectados con cable, están conectados inalámbricamente, entonces me están ocupando un espacio de mi ancho de banda. Por lo tanto, es indispensable pensar en cómo satisface directamente las necesidades y que a corto y mediano plazo aparezcan las nuevas necesidades principales a nivel multimedia, que es lo que más consume recursos, videos, imágenes, todo esto es lo que más consume. Por lo tanto, nuestra ganancia es poder brindar esos servicios garantizados. La fiabilidad depende mucho de lo necesario que sea el servidor y la necesidad que tiene para mostrarse. Por eso es importante que dentro de la fiabilidad miremos en casos críticos cuando él podría tener de pronto algunos hallazgos de inconvenientes a nivel de saturación del canal, a nivel de operaciones de mantenimiento, en que si está superpuesto a algún tipo de necesidad,
pues que se pueda instalar uno o más equipos a medida del tiempo sin que nos afecte la movilidad o el flujo de información en la red. Por otra parte, es importante verificar el modo físico, las alternativas del cableado. Entonces, en la actualidad no se cuenta con muchos tipos de medios físicos para transferir datos por redes de área local. Sabemos que el par trenzado, como lo hemos visto, de pares de cobre, cable coaxial y fibra óptica, cada uno es más adecuado para determinado conjunto de aplicaciones, de tal modo que la transmisión a trabajar con ciertas técnicas nos va a permitir tener una relación de préstamo de servicio mucho más útil. Adicional a ello, tenemos diferentes tipos de cableados coexistentes en el mercado. Como ya lo vimos, el par tensado de cobre, pues trata, según cada una de las categorías, en verificar el hilo preciso del medio telefónico, el par trenzado con los alambres de cobre, redundancia de pronto de los cables, la alteración de pronto a lo que podríamos llevar de extremo a extremo, la calidad dentro de la observación de cada cable sin perder la normatividad que ya hemos hablado a nivel de la ANSI e IATIA, que son categorías específicas de calidad para el cableado estructurado y según su ancho de banda, la longitud del segmento a nivel de las especificaciones que cada una tiene. La recomendable es la categoría número 6, que maneja 200 megahertz por segundo. Sin embargo, la categoría 5 no está mal, es una base 100T hasta 100 metros y alcanza una especificación técnica de 100 megahertz, que es básica y puede llevarse muy bien. Las ventajas es que es un medio físico existente mucho más económico que otras, es más sencillo de instalar a nivel de una topología estrella, tiene alta disponibilidad por parte del fabricante a nivel de la cantidad de empleos que puede tener. Los inconvenientes, pues que pueden llegar a ser susceptibles al ruido, a lo que se limita la velocidad del alcance. Entonces, ¿cómo se puede evitar el ruido? El splitter que nosotros colocamos en la línea telefónica para que específicamente no me genere ese ruido tiene que estar, no pueden estar sulfatados los cables. La humedad es un factor importante, entonces tener los equipos adecuados en un buen lugar para que no suframos de ese tipo de cosas. Los inconvenientes también pueden ser la atenuación, en su mayoría es por la distancia que nosotros colocamos en los equipos. El cable de categoría número 5 tiene que tener un encauchetado adecuado que efectivamente maneje unos alambres propicios, porque a veces el encauchetado interno de cada cable por color es muy malo dentro de lo que vamos a trabajar, pues se rompe muy fácil. Todo eso hay que determinar. Bien, el cable coaxial dentro de su espesor, pues es relativamente un poco más flexible, tiene 1 centímetro de diámetro y está diseñado para distancias de 500 metros. El aislante exterior puede ser en vinilo, es amarillo o de teflón, naranja o marrón. Normalmente estos cables coaxiales forman un hilo conductor, los cuales nos permiten cablear de una manera más sencilla. Necesita un ponchado diferente, necesita una ponchadora distinta, pero el revestimiento de trenzado o sólido finalmente es una capa exterior de plástico protector, las cuales son centralizadas para un eje común dentro de la parte coaxial. El coaxial fino se trata de un cable de 0,5 centímetros de diámetro, más flexible que el coaxial grueso. Fue diseñado para longitudes de 200 metros. Esta flexibilidad permite conectar directamente
la interfaz de Ethernet del operador y eliminando la necesidad de un transistor externo. Estas características lo hacen más económico y es más fácil de instalar, por lo que es muy popular dentro de las conexiones a nivel de terminales. ¿Cuáles son las ventajas? Principalmente que es inmune al ruido eléctrico debido a su estructura. Puede transportar datos mayores a mayores distancias y a mayores velocidades. Soporta configuraciones de voz pasivo a nivel de tecnología física y de apartamiento de ruidos. Los inconvenientes es que tiene un coste mayor al par trenzado, tiene un mayor volumen de par trenzado. Los elementos de redes coaxiales son más caros que los redes de par trenzado. Son menos flexibles, por lo tanto su manejo de instalación es un poco más complicado. El manejo actual de fibra óptica. Bueno, la fibra óptica ha tenido una robustez dentro de los medios de nivel LAN, en los cuales la tecnología de fibra óptica tiene mayor potencia como medio de transición de señales. Su estructura está formada por medio de un núcleo de vidrio o de plástico, la cual se propaga por medio de una luz en la cual su núcleo está rodeado de un revestimiento de vidrio cuyo índice de reflexión permite mantener una luz en el núcleo. La cubierta externa sirve como protección de revestimiento, pero estas fibras son más de modos de transmisión que admiten la clasificación de modos y fibras multimodales, las cuales son mejores cuando la atenuación y las longitudes de ancho de banda se presentan, pero utilizan láser a la vez en sus diodos, los cuales generan un coste mayor para la implementación de las redes LAN y MAN en fibras multimodo. Las ventajas es que el ancho de banda es prácticamente ilimitado. La robustez e inmunidad dentro de las influencias del entorno de cable se puede oxidar y el vidrio y plástico no. Es inmune a las influencias eléctricas porque el cobre conduce electricidad, el vidrio y el plástico no. Entonces, difícil de inferir dentro de las comunicaciones por intrusos de seguridad. Inconvenientes, el elevado costo, ¿sí? Porque la fibra óptica dentro de los elementos de redes y transceptores y conmutadores, pues se eleva. El medio relativamente nuevo es porque falta experiencia y estandarización para los entornos de redes de áreas locales. En el mercado actual existen una evolución en expansión de precios que aún están prohibidos para las redes locales, pero si bien es cierto, la demanda estandarizada puede convertirse en un adecuado coste para este tipo de redes. Antes de avanzar en lo que es el proyecto y mencionar la breve introducción dentro del servicio de Internet, pues de allí se crea de manera propicia es sencilla y pues existe de pronto menos cableado. ¿Cuándo existe menos cableado? Cuando instalamos redes inalámbricas, medios no guiados. Esto se trata de una apuesta con mayor futuro a corto plazo. Normalmente no utilizamos redes complejas en el sentido de aquellos segmentos que requieren movilidad, o de pronto en tres tecnologías de redes inalámbricas. Por ejemplo, la tecnología de amplio espectro, las cuales emplean una señal que transporta directamente datos que propagan una serie de bandas transmitidas o comprendidas entre 30 a 3.000 metros, aunque el receptor y emisor no necesitan encontrarse en una línea de visión. Los obstáculos existentes entre ambos limitan el máximo, por lo tanto, sí pueden alcanzar velocidades de 2 megabits por segundo. En el microondas es necesario poder verificar los obstáculos de línea de visión que consiguen velocidades mayores a 10 megabits por segundo. En el infrarrojo, pues la tecnología puede transmitirse de acuerdo a situaciones dadas a la línea de visión y la transmisión puede ser semejantes a las dos anteriores. Las ventajas: menos infraestructura de cableado estructurado e instalación sencilla. Los inconvenientes: menor capacidad de transmisión,
puede involucrarse o puede faltar una estandarización dentro de los ruidos y demás procesos pertinentes a su manejo. Bueno, entonces es pertinente que tengamos en cuenta cada una de las características trazadas en tal modo para poderlo determinar. Quiero mostrarles aquí algo, permítanme por favor, para que tengamos en cuenta un paralelo de las diferentes características que podríamos llegar a tener. Entonces, dependiendo del medio físico, yo puedo decir cuáles son las ventajas, las desventajas y las aplicaciones. Entonces, dentro del medio físico tenemos el par trenzado, las ventajas de su coste, lo sencillo que puede ser, lo fácil de añadir sus nodos y que es muy extenso. Las desventajas son sensibles al ruido por el cobre, la distancia limitada por la atenuación, el ancho de banda es limitado y la seguridad es limitada. La aplicación típica es en telefonía y en redes locales. En el cable coaxial, por ventaja, tenemos un ancho de banda elevado, grandes distancias, inmunidad al ruido, pero su desventaja es la disminución física, la seguridad limitada de acuerdo a la flexibilidad. Aquellas por televisión en cable y otras por redes Ethernet antiguas. En la fibra óptica, el ancho de banda es muy elevado y muy grandes en distancias, por lo tanto, la inmunidad al ruido, el tamaño es pequeño y la robustez. Las conexiones como desventaja pueden ser las conexiones complicadas y el alto coste. ¿Dónde es aplicada? En las telecomunicaciones a larga distancia y en los backbones. Mm, el inalámbrico, pues tenemos una infraestructura menor, el coste es elevado, ¿cierto? Pero la instalación es sencilla. Entonces, otra desventaja sería la menor capacidad y poco evolucionado. Muchas veces los equipos móviles y a cortas distancias son implementados. Entonces, para que lo tengamos en cuenta desde allí. Entonces, dentro de esas características, retomamos que es preciso poder saber que dentro de la retención de la información y la instalación y configuración que nosotros queramos hacer, pues necesitamos especificar todas aquellas cosas que vendrán de la mano para su proceso correcto de funcionamiento, que las trazabilidades dentro de la conexión se cumplan bajo las características que nosotros requerimos para su funcionalidad y que precisamente dentro de esas características se cumpla con la emisión del mensaje a nivel de validación. No obstante, todo lo que nosotros queramos hacer, pues es importante generar un diseño, un plano en el cual podamos determinar de qué manera vamos a conectar nuestros dispositivos para que tengan el alcance, para que efectivamente tengamos esa buena conectividad. Los cables no deben ir descolgados, los cables deben venir sujetos, seguros, etiquetados, deben colocarse su rendición de acuerdo a la especificidad de cada punto, la configuración que yo le pueda hacer manual o para evitarme de pronto, si ya son muchas máquinas, evitarme la configuración de equipo a equipo, pues me podría ir directamente a un servidor por DHCP para que proporcione direcciones dinámicas a cada uno de los dispositivos sin necesidad de ponerme máquina a máquina a configurarlos. Los que sí o sí deben tener dirección fija son los servidores porque ellos son los que deben tener como tal una comunicación directa, deben estar dispuestos 24/7 para que su conectividad no se vaya a perder dentro de la transmisión de los datos. Bueno, compañeros, nos vemos en un próximo encuentro para validar los últimos detalles de nuestra unidad. Número 5, ya mirando propiedades específicas de cada uno de los dispositivos. Les agradezco la oportunidad y que tengan un excelente día. Muchas gracias.